yo creo que tener para hospitales, la construcción de hospitales, escandaloso. ya derechamente, lo dice la candidata presidencial Matei, dice que es una inoperancia criminal. Y me parece que es acertado el concepto que usa. Oye, a propósito de los hospitales, yo creo que acá hay que hablar fuerte en contra de los funcionarios de salud y contra los médicos, ¿ya? Estos funcionarios y este gremio, digámoslo así, de los doctores o médicos, se sienten súper personas, los más inteligentes, los profesionales más destacados de la sociedad, y son, sin embargo, los más sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Son las personas que más faltan al trabajo, por lejos, en el servicio público. Los doctores son además las personas que más licencias tiran, porque digamos que tiran licencias, ¿ya? Y, sin embargo, se pasean por la sociedad, por el pueblo, como los reyes. Creo yo, Richie me mira con cara de miedo, pero yo lo siento mucho. Hay que decirlo. Obviamente aquí hay doctores honestos. Eso te iba a decir. No hay que generalizar tampoco. No. Hay que decir que el papá de Ricardo Neumann es sin doctor, ir más lejos, digamos. Entonces, todavía no termino. La mirada pero es verdad lo que dice Fernando. Yo me voy a tirar firme. Hay una regla general que lamentablemente hace que... Y lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Hacen que terminan pagando justos los que hacen bien la pega, los que tienen vocación de servicio. Varios médicos son así. Es que ellos no lo van a pagar porque ellos no lo van a pagar porque ellos son personas honestas, que las personas saben que son honestas. Y además, yo voy a ir más allá. Acá hay problemas graves en salud, no solo por el Consejo Monumento que detiene hospitales, construcción de hospitales. Acá hay problemas graves por falta de especialistas. No solo en Santiago, sino que también en regiones. Y eso ocurre única y exclusivamente, y acá me van a decir todas las razones que me van a decir, son todas falsas, porque los médicos controlan la oferta de doctores. Son anticompetitivos y impiden que hayan oftalmólogos, impiden que hayan anestesiólogos, impiden que hayan pediatras, impiden que hayan dermatólogos. Ese es un gremio profesional que protege su profesión. ¿Y en nombre de quién? De la bondad, de la vida de las personas, y ¿a costa de quién? De la muerte de chilenos. Lo siento mucho los doctores, pero eso es así. Y eso, ¿quién hace nada? Nuevamente, los políticos. No hacen nada. Porque hay que meterle... Oye, ¿le tenéis rabia a los doctores? Sí, es que yo, ¿sabéis qué? Cuando se lo si no estamos hablando de los curas, hablamos de los doctores. Claro, no. Es que yo creo que hay que decirlo, porque nadie lo dice. Bueno. Pero estás generalizando, Fernando. No estoy generalizando. O sea, no hay ningún médico bueno. No, obvio que sí. Pero los doctores protegen su profesión de una manera que es anticompetitiva y perjudica nada más que a los chilenos. Así de simple. Mira, y te voy a sacar otro dicho que quizás te moleste. De todo ahí en la viña del Señor. Mira. Oye, sí, tú estás muy religioso hoy día. Ando canuto hoy día. Sí. Es que Fernando me produce, me ilumina. El yin y el yang. No, pero sinceramente yo efectivamente, a ver, comparto el diagnóstico, Fernando, no me malentiendas, pero también creo y lo llevo también al tema de las licencias médicas y todo, de que en el mundo de los médicos, en el mundo de los funcionarios públicos, en fin, también hay gente con vocación, también hay gente que hace bien la pega y que de hecho lo injusto para ellos es que justamente por los que hacen trampa al sistema terminan pagando también los que hacen bien las cosas. Totalmente, pero aquí yo voy a insistir en el punto. Cuando un gremio se protege, se colude y lo hacen día tras día, aquí no hay excepción. Es una práctica anticompetitiva que perjudica a los chilenos, ¿ya? Eso no quiere decir que quienes están en ese rubro hagan bien su trabajo, nada, pero es una industria que hay que desregular. Es como el cabotaje marítimo, que hay que liberalizarlo, es como los aranceles, que protegen industrias a costa... Son medidas proteccionistas. Ya, pero de acuerdo, pero déjame profundizar un poco en eso, porque ¿cuál es ¿tú lo ves desde el punto de vista del gremio? O sea, me refiero del colegio, colegio médico. Eso es peor. Eso es peor. No. ¿Lo estás viendo en términos legales? ¿Dónde en el fondo está? Porque evidentemente esta cuestión no es que las personas digan, bueno, ya, no, que yo no quiero que entren más. No, o sea, hay una regulación. Hay una organización detrás, claro. Sí, así es. De acuerdo, pero está bien, pero entonces, ¿cuál crees tú que en el fondo es dónde está la traba? Porque tiene que haber alguna traba regulatoria para liberalizar, digamos, esto. Bueno, en ese sentido, yo tengo... Ahí tienen que hablar los políticos que no han hecho nada, pero el mejor ejemplo, para graficarlo perfectamente, es lo que ocurrió en el gobierno de Piñera II.
Estaba el ministro Mañalich, de Ministro de Salud, y los oftalmólogos impidieron, por todas las formas posibles, que uno fuese a una óptica a medirse los optómetras, efectivamente. Sí, ¿Y por qué lo hacían? Porque querían proteger mantener la prestación negocio. Querían cobrarle 40, 50, 60, 80 lucas a una persona para hacerle una prueba ridícula y recetarle un anteojo. Eso mismo ocurre por las especialidades. Nadie puede estudiar oftalmología a no ser de que te ganes los, 30, 35 cupos que hay. Lo mismo al año. Al año. ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué? Y ellos te dicen, no, es que tenemos que proteger la calidad. Falso. Haz una prueba. Listo. Después dicen, no, es que no hay como equipos y no hay persona capacitada para enseñar al otro, digamos, dermatólogo, oftalmólogo. No hay infraestructura educativa. No. Eso es uno, la infraestructura. Pero no hay personas, dicen. No. Y yo les digo, oye, pero ustedes son tal lectores de manual, lean su manual de economía y la oferta se va a adecuar a la demanda. O sea, si hay más jóvenes que quieren estudiar oftalmología, dermatología, anestesiología, vayan adecuando la demanda y se va a adecuar sola. Compren más máquinas de a poco. Yo no digo que se va a adecuar así, pero eso ocurre. Pero ellos dicen, no. Y ahí se quedan dando vueltas en círculo hasta que, bueno, llega el señor Mañalich y logra cambiar los optómetras y entran y no ha pasado nada. La calidad sigue siendo igual de buena. Es un ejemplo muy puntual y muy... Y bueno, grafica tu real. punto, Fernando. Claro. En todo caso, tienes hartas flores te están tirando por el chat de YouTube. Acá me dice Pablo Olivares, buen eje, mucha razón, dice Andrés, mucha razón al restringir la oferta de formación de especialistas, es una manera de controlar la oferta de especialidades, son muy pocos cupos. Sandra Araya, sí es verdad, concuerdo con Fernando. Bien. Mi sobrino estudia medicina y cupos para neurocirugía son 5. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es del terror la mafia en el colegio médico. Dice, hay varios, tienen varios. Sobre todo en regiones, en comunas por fin rurales, que diga la verdad, sufren, faltan especialistas. No, pero no hay. No, sí es verdad. No sé, el tema. Mi rollo es la generalización. Oye, nada personal. Mi rollo es la generalización. Es que, bueno, esto no es generalización. Nuevamente. No, pues es un análisis crítico. Es un análisis de una industria que está protegida. Sí. No, yo estoy de acuerdo en el fondo. Ahora, la generalización es cuando uno dice, oye, estos gallos son los que tienen más licencia, son los que tienen más ausentismo. Que eso ocurre con la licencia y con el ausentismo en funcionarios de salud. Ahí se mezcla un poco, porque no son solo los médicos, también los funcionarios. De acuerdo. No, y es un fenómeno igual bien generalizado, esta tendencia proteccionista que tienen finalmente todas las dinámicas sindicalistas. O sea, piensa en el colegio de profesores. Gremial, sí, obvio. El otro gremio similar. Son gremios, nosotros con la Connie, tú sabes, somos gremialistas, pero son gremios que están, de nuevo, capturados políticamente por un interés más bien corporativo de protegerse la espalda entre ellos, más que el fin último del rubro de la profesión. Y los niños. La educación, la salud, en fin. Así se llama. Yo encuentro que es bueno que siempre la historia de Allende parta un poquito antes. Totalmente. En el año 64, ahí parte la revolución. Porque uno de los problemas que tenemos todavía de los traumas de cómo analizamos históricamente el tema del golpe de Estado, en fin, y del OP, como obviamente el antecedente obvio del golpe de Estado, es que tampoco la historia partió con Allende, la historia partió con Lupe. Bueno, de hecho acá también, no sé cómo se llama, me dice un gorro de lana, está en serio, en el chat de YouTube dice Frei Montalva no fue quien inició el proceso de la expropiación de los campos, claro, inició la reforma agraria, ¿no? Incluso la inició Alessandri. La reforma macetero era de Alessandri. Sí, pero la reforma agraria sí ya con porcentaje, con la ejecución, se materializó. Ejecución dura, digamos, expropiatoria, Frei Montalva, pero quien inició, efectivamente, quien firmó el peor decreto, que fue, o ley, no sé qué fue, que permitió no pagar al contado. Era el decreto ley 520. Que bueno, Eduardo Novoa Monreal. Sí, es parte de es verdad. No me acordaba que era el decreto que se había hecho como 30 años antes por otras razones, digamos, creo que fue por un terremoto, y se terminó ocupando para expropiar campos. Los resquicios legales que después, hace unos años. Y los datos curiosos que uno aprende también en Derecho. Decreto ley 520, Eduardo Novoa Monreal. Mira, ¿te acuerdas del número y todo? Sí. Mira. Sí.
De repente. Sí, de repente tienes como eso. Oye, a mí me iba bien en esto. No, mi ayudante, Constanza. Yo era bien Mateo, ¿eh? Efectivamente. Oye, bueno, de hecho, Eliseo Carvajal nos dice acá, por favor, los 37.000 empleados públicos que cobraron el bono el 2022 que nunca devolvieron. De hecho, ese es el tema que queríamos tocar, porque yo creo que también se vincula bastante con la situación de las licencias médicas de quienes viajaron al extranjero. Y vamos a explicar por qué. Primero, ¿cuál es la noticia? A 5 años del escándalo por el bono de clase media, los resultados de los sumarios no se conocen públicamente. ¿Qué fue lo que pasó? En pandemia, más de 37.000 empleados fiscales cobraron el beneficio sin reunir los requisitos. Y tal como sucede ahora con los funcionarios públicos que viajaron al extranjero cuando tenían licencias médicas, en el año 2020 hubo una gran controversia y se anunciaron masivas investigaciones administrativas, pero son pocos finalmente los sumarios que se saben cómo terminaron. Y yo creo que ese es precisamente uno de los, además del escándalo en sí mismo, que es ¿cierto? Funcionarios públicos aprovechándose de bonos sin reunir con los requisitos, el hecho de que finalmente termine pagando Moya respecto de los 25.078 funcionarios, yo creo que es el riesgo de no tener una cabeza encargada de tener que rendir cuenta a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en las distintas reparticiones públicas, de cómo se están llevando a cabo los sumarios y finalmente cuáles van a ser sus resultados. Si es que van a tener finalmente resultados, porque es súper fácil decir vamos a descentralizar todo, vamos a hacer comités de ausentismo laboral. Oye, toda esa cuestión, cuando se le diluye la responsabilidad, son todos responsables, no hay nadie responsable. Por eso yo creo que se está tratando un poco de evitar esto de tratar de nombrar a un responsable, pero es lo que debiera hacer el gobierno, y no por una cuestión política, sino por una cuestión de responsabilidad también administrativa. Mínima. Son 89.000 millones de pesos involucrados en este bono. Si no son licencias... Qué escándalo. Aquí yo diría dos cosas. Lo primero, ustedes son abogados, pero esto va a... ¿cómo se dice cuando prescribe? Esto va a prescribir, ¿o no? Este es el riesgo. 5 años, ¿eso es el 2020? El año 2020, sí. El año 2020. Después de 5 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Van a prescribir. Fue el escándalo, sí. Y se olvidan las personas. Y lo otro, que esto es muy importante, porque el escándalo de las licencias, que nosotros hoy día conocemos gracias a Dorothy, Sor Dorothy Pérez. ¿Sí o no? Sor Dorothy Pérez, hay que prenderle velita. Y que finalmente al fin la opinión pública prendió, como se dice, porque desgraciadamente esto era cosa sabida y había mucha... Yo creo que fue una inyección a la vena de educación cívica. Total, porque yo creo que hoy día todo el mundo entiende lo importante que es la función de la Contraloría General de la República. Gracias, Dorothy Pérez. Yo prendo velita. Y esto salta porque, al parecer, el niño símbolo fue el amigo del presidente Boric. Claro, son los 9 casos del informe cero. Claro. Había 9 casos del informe cero donde parte esto, o sea, toda esta cuestión de los 25.078 partió por algunos casos que son escandalosos, que investigó, Dorothy Pérez, y a partir de eso hizo este cruce. Claro. Y saltó finalmente este número. Oigan, muchos han dicho que este cruce es gracias a la inteligencia artificial. Falso. Eso se puede hacer con Excel hace muchos años. Así que ahora debe ayudar, hoy día. Hoy día sí, quizás se va a hacer más fácil. Pero bueno, a lo que voy. Esto saltó hace muchos meses. Y aquí un aplauso hoy día al Mercurio por llevar esa noticia, pero también un aplauso al Líbero, que fue de los primeros que empezó a seguir este caso del amigo del presidente Boric, que no solo lo sumariaron y no pasaba nada más, seguía en el cargo, y no solo seguía ahí, sino que le subieron el sueldo. Hace como 2 meses. Le subieron el sueldo y a menos de un año. Le subieron el sueldo. O sea, alguien que estaba en un cargo importantísimo en la Subtel, se había ido de viaje con licencia, estaba sumariado, evidentemente era una vergüenza lo que estaba haciendo, y le suben el sueldo en el gobierno de los pitutos, de los bajos sueldos y todo eso. Y aquí voy. Y la escala de valores superior. Y la opinión pública todavía no reaccionaba. Entonces, por eso es importante que la prensa aquí haga el trabajo que están destinados a hacer, excelente. Y bueno, y todos nosotros hagamos, ¿cómo se dice? Ecos de... Amplifiquemos la noticia. Exactamente. Oye, y de nuevo, es un sistema. Sin ir más lejos también, que yo creo que además es como interesantillo porque es la pareja del presidente, o sea, estos fondos que le dieron también a este club deportivo. Al club deportivo Sportivo italiano que le dan promedio, no sé, 5 millones y de un año para otro así subió 50 palos, creo. Así. Es que, perdonen que vaya el tema de fondo, pero es que todos los días, no hay día
y por eso yo partí la editorial así. Nuevo día, nuevo escándalo que demuestra la captura adrede, planificada, que la izquierda le ha hecho al Estado. Y la desviación adrede y planificada y el robo directamente de fondos públicos que deberían estar enfocados en la urgencia social. Bueno, esperemos entonces que estas personas que le robaron al Estado, más encima haciéndose los más pobres de lo que eran, que lo echen inmediatamente, podrían seguir en el Estado todavía. Bueno, clase media. Claro. Bueno, de hecho eso es lo que estamos... 88% de los involucrados no ha devuelto la plata. Así es. Y de hecho, un poco que no necesariamente han perdido el empleo ni tampoco los ingresos. Que esto, bueno, obviamente también tiene que ver con una discusión de fondo respecto de cuál es el procedimiento que existe para despedir. Para despedir, claro. Que eso sí que es complejo en términos del estatuto administrativo, y cuando te metes con eso... Exacto. Pero este es un buen momento como para poner ese punto en el tapete y que cuando uno habla de la modernización del Estado que y todas estas frases que le encanta decir a la gente, no, la modernización del Estado, entonces no es que hacer un Estado más eficiente. Bueno, esto es ¿qué cosa? Esto es una de las cosas justamente que yo les quería poner ese tema sobre la mesa, porque escándalo tras escándalo, todo relacionado con el mismo tema, o sea, aprovechamiento inmoral de fondos públicos por distintas vías. Bueno, si hay un momento para discutir en serio y de manera políticamente correcta dentro de la ventana de Overton, digamos, es justamente para cambiar el estatuto administrativo. Hacerlo igual al privado, ¿no? ¿Qué opinan los abogados? Mira, mucho? Hay que distinguir, diría un abogado. Hay que distinguir. Depende. Lo que pasa es que mira, hacerlo igual se vuelve igual un poco más complejo, como por diferentes razones. También hay que ver el impacto económico, qué eso significa, el tema de las indemnizaciones, todo ese tipo de cosas. Pero el costo de transición, olvídate. Ya, digamos, hablemos en abstracto. Claro. Pongámonos economistas para el análisis. Pero claro, como que se rijan bajo el código del trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría? Igual trato en licencia, trato en vacaciones, día administrativo. Mira, yo creo que una discusión que, o sea, se podría plantearse una cosa como esa, pero lo más importante... ¿Cuál es el fondo de la diferenciación? Yo creo que la gran... Más que el fondo es que no se politice, digamos, de un lado para otro la administración del Estado con los funcionarios públicos. O sea, ese es el origen de esta, entre comillas, protección al funcionario público para que por cambio de gobierno no cambien toda la planta. Pero poniéndome economista, yo creo que eso se autorregula un poco, pues, porque imagínate lo que sería cambiar de gobierno en gobierno toda una planta que... Imposible. De la protección actual. Por eso se hace una distinción. Exacto. Por eso se hace una distinción entre gobierno y administración. Entonces, al final del día, gobierno, que es un porcentaje quizás más chico de los funcionarios, que son funcionarios de confianza, exactamente. Que haya flexibilidad. En eso siempre hay mucha flexibilidad. Y porque se entiende que eso se renueva apenas hay un cambio de gobierno, pero todo lo que es la planta de administración, es el Estado, que es el Estado propiamente tal, el aparataje estatal, no se puede cambiar de gobierno a gobierno, porque en la práctica la cosa no andaría. Pero ese tipo de funcionarios son funcionarios que no toman decisiones respecto de la política pública, sino que cumplen la política pública, ¿cierto? El funcionario del registro civil, el funcionario ¿cierto? Que te trabaja en el consultorio y que te pasa los remedios. O sea, estamos hablando de ese tipo de funcionarios de la administración. Y dentro de eso, precisamente para evitar de que se cambie como de gobierno a gobierno, porque es el grueso de la administración del Estado, es de que se les protege, exactamente, con este tema de las plantas que al final del día implica movilidad, ¿cierto? Y al final del día igual todos terminan una contrata y horario y se busca la vuelta también. Pero claro, el problema con la planta, por ejemplo, es que cuando tú llegas ya a la planta, ya para echarte te tienen que hacer como un juicio interno que es el sumario. Entonces, pero ahí es donde, donde deja de estar el mérito, donde se pierde la evaluación de desempeño, donde se pierde el mérito. Y ahí yo creo que aquí esas personas que robaron plata, evidentemente, que recibieron un bono falseando sus datos, siguen con sumario después de 5 años. No, por eso te digo. Eso hay que mejorarlo. Pero esto es una falta de control. Es una falta de control brutal, y ese es el temor que la práctica uno tiene respecto a este tema de las licencias médicas. Y por eso también lo seguimos tocando. Porque en el fondo, mientras tú no tengas un responsable a quien cortarle la cabeza porque no ejecutó esto, porque no controló que las distintas reparticiones realicen los sumarios, la cuestión va a quedar ahí. Oye, y a propósito de sumario... Minuto final, 30 segundos para cada uno. La sillita musical
los 1000 funcionarios que han renunciado a propósito de las licencias médicas y que no esperan el sumario, sino que renuncian. Tienen un poco de pudor o algo. No. Es que yo encuentro que no tienen pudor porque lo hacen para evitarse el sumario, porque la pena administrativa del sumario es no postular a cargos públicos en 5 años. Entonces, antes que le apliquen el sumario con la pena que obviamente les van a aplicar, que es usted no trabaja por 5 años en la administración del Estado, renuncian y al día siguiente están contratados en otra repartición pública. ¿Ya sabemos eso? Sillita musical. Pues, o sea, chuta. Pillines hasta el final. Pillines hasta el final, por eso te digo. Porque claro, a priori uno pensaría, oye, por lo menos hay 1000 funcionarios honrados que fueron proactivos, no esperaron el sumario y renunciaron. No, es que lo que pasa es que si esperaban el sumario, les aplican la pena de no poder ejercer cargos públicos 5 años y obviamente gente que no sobrevive ni un día en el mundo privado prefiere renunciar, que pase un poquito el polvo y los contratan de nuevo. Sí, en la seremía de al lado. Muchas gracias, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins.